Que el Señor te bendiga. En este video quiero responder a una pregunta. Si estamos en el tiempo de la gracia, es decir, la era del Espíritu Santo, ¿puede una persona perder al Espíritu Santo por causa de su pecado? Quiero empezar diciendo que debemos considerar lo que la Biblia enseña de la morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la permanencia del Espíritu Santo era selectiva y temporal. Él descendía sobre personas, los ungía y los capacitaba para labores específicas. En Éxodo, en el capítulo 35, en el versículo 31 al 33, en la construcción del tabernáculo, el Espíritu Santo dio sabiduría e inteligencia, ciencia en todo arte para inventar diseño, para trabajar oro, plata, bronce, etc. También vino sobre Otoniel, sobre Gedeón y también sobre Gesté y sobre otros más. Esto lo encontramos en el libro de los Jueces, y el caso más notable es Sansón, quien derrotó a los filisteos con el poder del Espíritu Santo. Asimismo, cuando Saúl y David fueron ungidos para ser reyes, ambos fueron ungidos como una señal de la presencia del Espíritu Santo para capacitarlos para dicha tarea. A los profetas el Espíritu Santo se les revelaba, les informaba y les capacitaba para que profetizasen. La obra del Espíritu Santo es extraordinaria. En Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6, el Señor dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es imposible realizar la obra de Dios sin su espíritu. Tanto así que si no se tiene al Espíritu de Dios, entonces no se es hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, cuando leemos en Jueces capítulo 16, 20, el Espíritu del Señor se había apartado de Sansón. En 1 Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu se alejó de ellos por cuanto desobedecieron el mandamiento de Dios. El pecado trae consecuencias terribles al ser humano. El pecado de Sansón lo llevó a perder sus ojos y a estar moliendo para sus enemigos en esclavitud. Jueces capítulo 16, versículo 21 al 31. Y Saúl perdió su reino y fue desechado para siempre. 1 Samuel capítulo 15, versículo 26 al 29. Aunque luego el Espíritu de Dios vino sobre él y lo vemos profetizando en 1 Samuel, en el capítulo 19, versículos 22 y 23. Todo pecado trae consecuencias, por lo tanto, debemos vivir una vida que honre a Dios. David pecó al tomar la esposa de Urías y es amonestado por el profeta Natán. 1 Samuel capítulo 12, versículo 10. Este pecado trajo consecuencias tremendas a la vida del rey David, aunque éste se arrepintió de su pecado. En el Salmo 51 encontramos la confesión de David y hay un clamor desesperado: no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Este texto ha puesto a temblar a más de un cristiano. ¿Podemos acaso asumir con estos textos antes citados que el Espíritu Santo se aparta del cristiano cuando peca? ¿Qué fue lo que David quiso decir en este versículo 11 del Salmo 51? El rey David estaba pidiendo a Dios que no le quitara el privilegio de gobernar sobre su pueblo, como había sucedido con Saúl, y que la unción del Espíritu Santo y el respaldo de Dios no se apartara de él. Es decir, él quería cumplir con el llamado que Dios mismo le hizo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre ellos para ayudarlos a cumplir una labor en específica según el propósito de Dios. Ahora bien, ¿puede una persona perder al Espíritu Santo por causa de su pecado? Es imposible que el Espíritu Santo abandone al cristiano aun cuando haya cometido pecado. Las razones son: el Espíritu es el que lleva a cabo la obra en la vida del ser humano, instándole, redarguyéndole, atrayéndole hacia Dios. Él guía el arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Él convence de pecado y nos revela a Cristo. San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Todas las personas que han empezado a sentir cierta inquietud por buscar y conocer acerca de Dios es porque el Espíritu está trabajando en ella. Es Dios quien guía el arrepentimiento. Nosotros no somos capaces de arrepentirnos por nosotros mismos. Hechos capítulo 5, versículo 31. El trabajo del Espíritu Santo es vital para el plan de redención en general, para la obra de la iglesia y para la vida de fe personal e intimidad del individuo. El Espíritu Santo jamás abandonaría a un creyente. Esta verdad es revelada en numerosos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en San Juan 14:16, aquí Jesús dice que el Padre dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El hecho de que el Espíritu Santo nunca abandonará a un creyente también se ve en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, donde se dice que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La ilustración de ser sellados con el Espíritu indica propiedad y posesión. Dios ha prometido vida eterna a todos los que creen en Cristo, y como una garantía de que Él mantendrá su promesa, ha enviado al Espíritu Santo a morar en el creyente hasta el día de redención. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, y en Efesios 4:30. El Espíritu avanza su obra en el corazón del hombre, produciendo frutos del nuevo nacimiento. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Transformando el carácter, 2 de Corintios 3:18. Conduciendo al conocimiento de la verdad, Juan 14:28. Activando los dones espirituales, 1 de Corintios 12:11. Llenándolo con amor de Dios, Romanos 5:5. Somos guiados en nuestra vida, Romanos 8:14. El día de Pentecostés, en Hechos en el capítulo 2, el Espíritu Santo comenzó a morar permanentemente en los creyentes, como el cumplimiento de la promesa de Dios de que siempre estaría con nosotros y jamás nos abandonaría. El Espíritu Santo nunca dejará al creyente. Es posible que nuestro pecado contrista al Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4, versículo 30. Apague al Espíritu Santo, Tesalonicenses 5:19. El pecado siempre tiene consecuencias en nuestra relación con Dios. Mientras que nuestra relación con Dios es segura en Cristo, los pecados no confesados en nuestra vida pueden obstruir nuestra comunión con Dios y efectivamente apagar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es importante confesar nuestros pecados, ya que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que mientras que el Espíritu Santo jamás nos dejará, los beneficios y el gozo de su presencia sí pueden apartarse de nosotros. Recuerda que la Biblia es su propio intérprete y cada enseñanza debe ser sometida a los principios fundamentales que ella misma enseña. Si deseas que compartamos un tema en especial, escríbenos, déjanos tu comentario. Bendiciones.